leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos, el capítulo 4 y versículo 16, saludándoles a todos en el nombre del Señor y dando gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y es fiel. Aleluya. Hebreos, el capítulo 4, verso 16. Amén, dice de esta manera. Hebreos 4:16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Leámoslo, hermanos, a una sola voz. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Amén. Vamos a orar y dar gracias al Señor y que sea Dios obrando en nuestras vidas. Señor bendito y santo, le adoramos y bendecimos su nombre, le damos las gracias por esta nueva oportunidad de escuchar su palabra, Señor. Ya le hemos adorado, ya le hemos exaltado, hemos agradecido, Señor. Hemos contribuido, Señor. Ahora pedimos que sea, Señor, hablando a nuestras vidas, que sea edificándonos, Señor, y ayudándonos a recibir su palabra, y que sea, oh Dios, su palabra obrando en nuestras vidas, ayudándonos a obedecerla y compartirla. En el nombre del Señor damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Podemos dar gloria a Dios? Amén. Pueden sentarse. El tema de hoy es acércate con confianza. Gloria al Señor. La carta a los Hebreos es una carta cuyo autor es desconocido. Hay quienes dicen, hermanos, que fue el apóstol Pablo, y bueno, se dicen algunas otras cosas respecto al autor. En realidad no se sabe con seguridad quién fue. Lo que sí sabemos es que la carta a los Hebreos es una carta que nos habla de algo mejor, de algo superior. ¿Por qué mejor o superior? Porque se nos habla de Jesucristo. Amén. Y la superioridad que Jesucristo tiene por encima de todas las cosas. Así es que si nosotros queremos estar bien o estar mejor, necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Gloria a Dios. El libro de Hebreos entonces describe, hermanos, precisamente la superioridad de el Señor. Dice la Biblia que es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, superior al día de reposo en la antigüedad, superior al sumo sacerdote, y es superior a todos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el Señor, hermanos, es a quien nosotros necesitamos. Y qué importante es que nosotros nos acerquemos al Señor. No se aleje de Dios. Hermano, no se aleje de Dios. Le animo que siga adelante. Amén. Que sigamos adelante en este camino precioso. Trono entonces es una silla o asiento ocupado por alguien que posee un gran honor. Trono simboliza autoridad, gobierno y poder, que es el tema de actualidad, ¿verdad? El gobierno, la autoridad o el poder. La Biblia habla en el Antiguo Testamento alrededor de 136 veces sobre el trono. Entendemos que las crónicas, los reyes y las cartas de Samuel, todo ello nos habla de muchos reyes y nos habla de tronos, quienes subieron al trono y quienes dejaban el trono. En su mayoría de casos, tristemente, la gran mayoría fueron malos reyes, pero siempre hubo quienes fueron buenos reyes. Amén. Gloria al Señor. La Biblia habla inclusive de ese trono magnífico que construyó Salomón. Era un trono espectacular. Amén. Y ahí la Biblia lo describe. Y de todo esto se habla entonces en el Antiguo Testamento. Pero la Biblia también nos dice, hermanos, que Dios está sentado en su trono de gloria. Amén. Si usted se dio cuenta, y yo notaba que algunos de los cantos, 3 de ellos, decían algo sobre el trono. Y yo decía, bueno, gracias, Señor, porque yo no les dije a ellos, búsquense cantos que hablen de trono. Pero Él sí lo sabe todo. Amén. Entonces, Dios está sentado en su trono de gloria.
Isaías lo describe como algo tan magnífico y tan incomprensible. El cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Eso indica y habla de la grandeza, hermanos, de Dios, nuestro Señor. Nada lo supera, nada lo alcanza. Amén. La Biblia también en el Nuevo Testamento habla alrededor de 61 veces sobre la palabra trono. 46 veces se encuentran en el libro de Apocalipsis. Amén. En Apocalipsis es donde miramos la palabra trono, 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 y ahí está uno sentado en ese trono. Amén. Gloria al Señor. Así es que cuando hablamos del trono y quien está sentado en él, estamos hablando de la máxima autoridad. Amén. Así es que el Señor, hermanos, es la máxima autoridad del universo. Él gobierna con poder y con autoridad. Él gobierna lo visible, pero también lo invisible. Amén. Gloria al Señor. Así es que más allá de que quedó uno de presidente u otro, la iglesia es gobernada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque a veces de pronto entramos en la política y esto y lo otro. No, nosotros somos gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No nos olvidemos de eso. La Biblia dice en Eclesiastés 5:8, si opresión de pobres y pervención de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Amén. No olvidemos que hay uno alto y sublime que gobierna todo. Aleluya. Amén. Así es que el Señor es el más alto de todos. Aleluya. La Biblia nos enseña en la antigüedad y aún hoy en día que el acceso al rey o al trono no era algo fácil. Tenía muchas restricciones. Amén. Si alguien quería hablar con el rey, tenía que hacer cita, como hoy en día, si alguien quiere ir a la Casa Blanca y hablar con el presidente, no entra así como se me ocurrió ir y voy a entrar. No, demasiadas restricciones. Amén. Entonces el acceso al rey no era fácil. La Biblia nos enseña, hermanos, que en el libro de Esther, fíjese lo que dice el capítulo 4 y verso 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Está hablando Esther, que no tiene acceso, y siendo la esposa del rey. La única ley que existía, aquel hermano que se atrevía a entrar sin permiso a ver al rey, era morir. El capítulo 5 empieza entonces diciendo: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Amén. Eso significaba: te acepto, te acepto. Amén. Gloria al Señor. Hablando de reyes, hermanos, y de gobiernos y de presidentes y las muchas restricciones que hay para acercarse a ellos, la Biblia nos habla de innumerables interrupciones a tener el acceso. En este caso, la Biblia nos habla de que el acceso a Dios fue interrumpido. Amén. Adán y Eva gozaban de comunión con Dios y hablaban diariamente con Dios.
pero algo interrumpió, amén, el acceso a la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que en el huerto del Edén, dice en Génesis 3:24, después que Adán y Eva gozaban de la presencia y comunión de Dios, ahora esa presencia y comunión ya no tenían acceso a ella. Amén. Dice la Biblia, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En otras palabras, Dios les prohibió el acceso a su presencia. Fueron expulsados del huerto del Edén. Todo el Antiguo Testamento tiene que ver con las muchas restricciones para acercarnos al Señor. La Biblia nos dice en el libro de Éxodo capítulo 19 y verso 16, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Verso 18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Es decir, el sonido era más fuerte. Porque ahí estaba una presencia gloriosa, majestuosa, que hacía un monte humear, temblar, estremecerse. Amén. Dice, Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende. Miren esto, hermanos. Ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. En este capítulo 19 y en el 20 es donde Dios le entrega por medio de ángeles la ley, los mandamientos a Moisés. Y el pueblo, hermanos, está lejos. No te acerquen, no se acerquen. Palabras del Señor. Hay restricciones para acercarse a Dios. La ley alejaba a las personas de Dios, porque la ley descubría el pecado que había en las personas. Por eso la ley no puede salvar. Y la ley alejaba a las personas de Dios. Por eso muchas veces Dios les decía, no hay hombre que me pueda ver y vivir, porque aquel que veía a Dios iba a morir. Y hay varios casos a través de la Biblia en el Antiguo Testamento donde personas no respetaron las restricciones de Dios y murieron. Unos de ellos fueron los hijos de Aarón, quienes ofrecieron fuego extraño y Dios los mató porque el acceso estaba restringido. Hay que cumplir ciertas cosas para poder entrar. Viene la etapa después donde Dios le dice a Moisés, construye el tabernáculo. Amén. Esa casa, tipo casa de campaña, constrúyela, hazla en el desierto. Ese será el lugar de mi morada, dijo el Señor. Pero ese tabernáculo tenía 3 divisiones. Tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. A ese lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote. Amén. Él tenía acceso a ese lugar solamente y aún esa persona entraba arriesgando a que dentro muriera.
En las vestiduras sacerdotales se les colocaba unas campanillas en la parte de abajo. Se les amarraba un pie con un lazo por si el sumo sacerdote que entró y no entró como Dios quería que estuviera, moría. ¿Y sabe qué? Si moría y otro se entraba al lugar santísimo a quererlo sacar, también se moría. Por eso el lacito. Y si alguien se murió, saquémoslo. Amén. Dice Éxodo 26:33. Pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo de adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. El acceso está restringido. Esto nos lleva otra vez al Edén. El acceso está restringido porque hay pecado, porque pecaron, porque desobedecieron, y Dios es un Dios santo, alto y sublime. Amén, gloria al Señor. Así es que ese lugar, hermanos, no cualquiera podía entrar. En palabras del profeta Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, haciendo referencia al Señor. Es que Él es muy limpio, Él es santo, hermanos, Él es perfecto, no hay otro como nuestro Dios. Aleluya. Por eso el pecado hacía división entre Dios y la humanidad. Isaías 59 del 1 al 8 nos describe la posición de las personas ante Dios, los pecadores. Yo les voy a leer la traducción lenguaje actual. Mire cómo lo describe. Isaías dijo: Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oír, pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Verso 3. Ustedes tienen las manos llenas de sangre por los crímenes que han cometido. Ustedes mienten y maldicen. Nadie se presenta ante el juez con buenas intenciones, y en los juicios falta la honradez. Confían en la mentira y nadie dice la verdad. Están llenos de maldad y no lo disimulan. Esa es la condición de las personas. Verso 5. Ustedes solo planean maldades y traen la muerte a todos. Viven haciendo el mal y están enredados en la violencia. Se apresuran a cometer crímenes y corren a derramar sangre inocente. A su paso quedan solo ruinas. Verso 8. No son gente de paz ni hay rectitud en sus acciones. Su conducta está torcida y los que andan con ellos tampoco vivirán en paz. Entonces el acceso está restringido. Amén. Hay algo entonces que divide, que obstruye el acercamiento al Señor. Todo el Antiguo Testamento nos habla de todo esto, hermanos. El acceso no era fácil. La ley te decía: aléjate lo más lejos de Dios, porque entre más cerca estés vas a morir. Pero qué bonito es saber, hermanos, que todo eso acabó. Amén. Dice la palabra del Señor. Y precisamente eso es lo que es el evangelio de Jesucristo. Amén. La vida, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Eso es el evangelio, el que ha traído salvación a nuestras vidas. Gloria a Dios. El acceso a Dios restringido, no se podía entrar. Busqué un justo y no encontré ninguno, dijo el Señor. Por eso la Biblia dice en el Antiguo Testamento: yo mismo iré y los salvaré. Yo mismo iré y reconoceré a mis ovejas. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Todas esas son profecías de Dios hablando de que Él iba a venir, hermanos. Porque no había justo ni aún uno. Amén. Y aparece entonces el Señor nuestro Dios, la vida preciosa y gloriosa de nuestro Salvador.
No se olvide que toda la Biblia gira en torno de Cristo el Señor. Amén. Y todos los evangelios nos hablan de lo que el Señor Jesucristo hizo. La Biblia habla de que hizo muchos bienes a las personas necesitadas, pero a lo que el Señor vino fue a dar su vida y a rescatar a todos los perdidos. Aleluya. La Biblia entonces nos habla que el Señor fue llevado preso a través de engaños y al final decidieron quitarle la muerte. Pero el Señor ya había dicho: muerte, yo seré tu muerte. Amén. Tú piensas que me vas a matar a mí, pero yo estoy poniendo mi vida. ¿Y sabes qué? No solo le dijo a la muerte y no solo a los demonios. ¿Sabes qué? Yo pongo mi vida por mí mismo y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Así es que muerte, si tú crees que me vas a ganar, no, yo voy a poner mi vida. Porque muerte, yo seré tu muerte. Aleluya. En otras palabras, ahí estaba el jefe de jefes, el dueño de todas las cosas. Amén. Y el Señor, hermano, fue llevado y muere. Fue crucificado. Lo interesante, Mateo 27:50, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Dice en el verso 51, y aquí el velo del templo, porque se me olvidó hablar del templo, del tabernáculo, entonces fue trasladada al templo. Esa arca que la Biblia la llama arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Amén. En el templo de igual manera estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y solo se tenía acceso a él. De igual manera, una vez al año, el sumo sacerdote. Amén. Lo interesante de lo que el Señor Jesucristo hizo, hermanos, es que cuando Él muere, dice que el velo del templo se rasgó. Está hablando de la cortina o del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Podríamos decir el lugar prohibido, restringido, no hay acceso, no hay paso, no puedes entrar ahí. Pero la muerte de Jesucristo, amén. Porque es interesante, hermanos, que el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio y entraba hasta el lugar santísimo y ahí rociaba la sangre en el propiciatorio. El propiciatorio era el lugar de la presencia de Dios. Amén. Es interesante que cuando Jesucristo derrama su sangre, Hebreo nos habla de un tabernáculo celestial. Es decir, Jesucristo entró, hermanos, hasta allá y cumplió las demandas de la ley que ningún hombre podía cumplir. Por eso cuando Él derrama su sangre preciosa, el velo se rasga. Interesante es que de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Fue Dios el que lo rasgó, lo abrió. Porque ahora ya Dios da el acceso a su presencia. No fue una persona que lo rasgó de abajo hacia arriba, sino Dios de arriba hacia abajo. Y ahora las cosas cambian. Aleluya. Jesucristo muere y se levanta resucitando al tercer día. Aleluya. Lo majestuoso y maravilloso que es la obra de Dios. Yo no sé si a usted le pasa, hermano, pero yo a veces estoy orando cuando estoy estudiando y me gusta pensar cómo Dios ha desarrollado este plan tan precioso de salvación. Y a veces ni lo alcanzo a comprender todo, pero me maravilla, me admira, digo, qué grande y precioso es mi Señor. Todo lo que ha hecho. A veces cosas que no comprendo, pero qué preciosa es la obra del Señor. Todo lo que Él ha obrado, todo lo que Él ha hecho. Y a veces uno desconoce muchas cosas.
Pero qué bueno es cuando uno las va descubriendo y dice, qué hermoso nuestro Dios. Aleluya. Entonces, con la muerte de Jesús y ese solo sacrificio fue suficiente. Ahora el Señor, hermano, a todo aquel que se acerca a Dios, puede recibir el perdón de sus pecados. Amén. Ese capítulo de Juan 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Gloria al Señor. Hoy la gente dice, ¿por qué si Dios existe, por qué hay tanta maldad? Y la pregunta entonces la podríamos hacer a la inversa. ¿Por qué yo siendo tan malo, Dios me ama? Cuando alguien le diga, a ver, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Tú dile, a ver, ¿por qué Dios te ama a ti y me ama a mí? Si somos malos. Y verá que, mire. Entonces el fin del sacerdocio y los sacrificios judíos terminaron con la muerte de Jesucristo. En el año 70 después de Cristo fue destruido el templo donde se ofrecían los sacrificios, donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios continuos. Amén. Así es que ya no se celebró entonces esos sacrificios porque no hay templo. Desde el año 70 hasta nuestros días no hay templo, no hay lugar donde se ofrecen esos sacrificios. Amén. Pero los judíos siguen celebrando el día de la expiación. Lo tienen como el día más santo, el más importante de sus fiestas. Amén. Pero entonces ya todo eso quedó abolido, quedó en el pasado. Todo eso es sombra de lo que había de venir. Amén. Por eso es que Hebreo nos habla de cosas mejores. Amén. Nos habla de lo mejor, de lo excelente. Entonces, la obra que el Señor hizo en la cruz, la obra de salvación, es la que nos lleva entonces a ir, hermanos, como desmenuzando un poquito ese versículo que leímos al principio. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El trono de la gracia, acuérdense, representa la autoridad, la presencia de Dios. Ahora hay confianza de acercarme. Antes no. El sumo sacerdote, cuando iba a entrar al lugar santísimo, iba temblando, hermano, preocupado, porque es la presencia de Dios, y a la presencia de Dios no puedo entrar de cualquier manera. Yo me pregunto hoy, ¿cómo entramos a la presencia de Dios? ¿Cuántas veces nos preocupamos por entrar bien, por servirle bien, con integridad, con fidelidad? Pero ¿cómo hoy entramos a la presencia de Dios? La Biblia entonces nos enseña, acerquémonos pues confiadamente. Ahora sí puedo acercarme a la presencia del Señor sin morir, porque ya hubo quien pagó lo que yo debía. Amén. Por eso ahora tengo acceso a la presencia del Señor. Este trono de gracia es del que hoy gozamos en este tiempo. Porque la Biblia también habla del trono, gran trono blanco de Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 11, 20, 11 y 12 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces el trono de gracia, hermano, es el que se encuentra entre el Antiguo Testamento y el final de los tiempos, donde estamos nosotros. Trono de gracia. Gloria al Señor. Gracia, ¿qué es? El favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Hoy gozamos de gracia, porque le digo algo, Dios no nos debe nada, hermanos, nada. Todo lo que usted es y lo que tiene y lo mismo yo, se debe a la gracia de Dios.
Si no hubiera gracia, no hubiera nada. Aleluya. Por eso la gracia es el regalo de Dios para la humanidad. Amén. Por eso la gracia es el regalo inmerecido de Dios hacia los hombres. Mientras que la misericordia es, Dios no nos paga conforme nos debe pagar o castigar. Eso es misericordia. La gracia nos regala algo que no merecemos. Y es Dios quien las ofrece, misericordia y gracia. Aleluya. Y eso es lo que el escritor de Hebreos nos anima a acercarnos. Aleluya. Es interesante mirar, hermanos, que mientras la ley me aleja de Dios, la gracia me acerca. Mientras que la ley, el mismo Dios decía, no te acerques, quédate lejos, la gracia, el mismo Dios me dice, acércate. Acércate confiadamente al trono de la gracia, porque ahí encontrarás lo que necesitas. Aleluya. Dice la palabra del Señor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pareciera el escritor de Hebreos enseñando que cuando ya no hay esperanza, cuando ya buscaste todas las soluciones por haber, cuando ya lo intentaste todo y ya no sabes qué hacer, corre al trono de la gracia, porque allí encontrarás el oportuno socorro, la ayuda ideal, el momento ideal. Lo encontrarás allí en el trono de gracia, en la presencia del Dios de gracia. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando se habla de algo oportuno, es que actúa en el momento apropiado y conveniente. Algo oportuno es algo que es en el momento exacto, ni más ni menos. Aleluya. Y el momento, hermanos, oportuno, Dios lo tiene bajo su voluntad. Por eso Dios obra de acuerdo a sus designios. Y Dios nunca llega tarde. Amén. A nosotros nos parece que está tardando, pero no. Dios es oportuno para socorrernos, para ayudarnos. Pero nosotros necesitamos creerlo, pues acercarme confiadamente indica que creo, que tengo fe en que Dios obrará. Es interesante, hermanos, que cuando hablamos de que Dios nunca llega tarde, eso nos indica puntualidad. Amén. La puntualidad es muy importante en la vida de todo ser humano, pero hay culturas impuntuales, ¿verdad? Hay personas que son impuntuales siempre, en todo momento. Pero Dios entonces es puntual. En el momento que lo necesitas, en el momento adecuado, el Señor llega en nuestro auxilio. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 11 y verso 32. María, cuando llegó a donde Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. En otras palabras, llegaste tarde, Señor, le dijo María. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Amén. Pero y conocemos ya la historia de lo que el Señor hizo. Parece que Dios llega tarde cuando alguien se muere. O yo lo diría de esta manera, parece que Dios llega tarde cuando algo se ha muerto en mí. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿qué se ha muerto en tu vida? La oración. ¿Ya no oras? ¿Se ha muerto la palabra de Dios en tu vida? ¿Ya no la lees? ¿Se ha muerto tu fe?
ya no crees. Estás frustrado, ¿qué se ha muerto en ti? Porque aquí está el que resucita muertos. Aleluya. Él es el que puede obrar en nuestras vidas. Marcos, el capítulo 6 y verso 47. Es la historia donde los apóstoles están con el Señor y el Señor los despide, que se vayan en la barca, porque después de un día pesado el Señor quiere sacar un tiempo para orar. Eso es una gran enseñanza para nosotros, hermanos. Yo sé que usted trabaja, estudia y físicamente se cansa, pero no es pretexto ni es justificación para no orar. Porque Jesucristo exhausto, es decir, como ser humano, Él estaba cansado, atender una multitud, tanta gente, obrando milagros. Por supuesto, hablándoles, aconsejándoles, y en el momento que pensaría que es tiempo de ir a dormir, Él sacó el tiempo para orar. Aprendamos de Jesús. Cuando estés cansado físicamente, saca tiempo para orar. Yo creí que iban a decir amén todos. Amén. Pero entonces ese no es pretexto, hermano, de que usted o yo le digamos a Dios: Señor, tú sabes, tú me conoces, estoy exhausto, cansado, hoy no voy a orar. El ejemplo es Él. Se apartó a un lugar a solas para orar y los despidió a los discípulos. Cuando los discípulos entonces se encontraban en medio del mar, dice la Biblia, viéndole remar con gran fatiga. Porque es que cuando los apóstoles o los discípulos salen, Jesús se queda allá, pero Jesús los está viendo. Y dice entonces que salen, hermanos, y el Señor, cuando van a la mitad del mar en esa barca, el Señor viéndolo remar con gran fatiga. Amén. Se dice que probablemente habían remado alrededor de 3 millas dentro de ese mar. Es decir, se encontraban ya lejos de tierra. Y de pronto viene esa gran tormenta. Un momento, dice que era el anochecer, hermanos. Era en un momento que pudiéramos pensar que ellos deberían de estar ya descansando, durmiendo. Pero están remando con gran fatiga. Están en un momento oscuro, difícil. Momentos como usted o yo hemos pasado, momentos oscuros, momentos difíciles, donde estamos remando con fatiga, nos cansamos, sí nos cansamos. Momentos en los que pensamos, ya Dios no va a hacer nada, ya Dios me ha abandonado, me siento solo, me siento sola. Porque Él está allá arriba y yo estoy acá abajo. Pero dice la Biblia que Jesús los veía. Porque Jesús no es ajeno a nuestros problemas, enfermedades o dificultades. Él lo ve todo. Aleluya. Él ve, hermanos, ese esfuerzo de ellos. Era el momento más oscuro, cuando las olas y el mar embravecido golpeaba esa barca. Eso nos puede hablar de esas grandes pruebas, esos grandes problemas, grandes situaciones difíciles. Aleluya. Momentos en los que de pronto los discípulos creían que habían sufrido mucho. No sé si aquí alguien se sienta que ha sufrido mucho y que pareciera que nada sucede y nada pasa.
Dice la palabra del Señor que se encontraban en la cuarta vigilia. Amén. La cuarta vigilia para los romanos era de 3 a 6 de la mañana. Es que acordémonos que los discípulos servían junto con el Señor Jesucristo, también estaban fatigados. Y ahora se encuentran entre 3 y 4 de la mañana en medio del mar, sin esperanza. ¿Ya qué vamos a hacer? Ya no podemos. Vamos a perecer. Amén. Pero ellos no se daban cuenta que esa noche iba a acontecer un gran milagro. Como tú, querido hermano, o yo, que hemos estado remando con fatiga, hemos estado batallando, sufriendo la noche oscura. Pero quiero decirte que ahí viene el milagro. Ahí viene. Porque esa noche los apóstoles iban a experimentar esa gracia poderosa del Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor que en medio de su situación complicada, los discípulos ven una silueta andando en el mar. Y dice que viéndolo ellos andar, verso 49, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Ustedes imagínense, están asustados por la tremenda tormenta, preocupados, tristes, y luego ¡ay! Un fantasma todavía. Pareciera como que ya no aguanto más mi situación y Dios como que otra pequeña carga encima. A veces pensamos ya es suficiente. Ya, Señor. Pero Dios sabe, hermanos, lo que podemos soportar. Amén. La misma Biblia nos enseña que el Señor no nos va a dar más de lo que no podemos resistir. Aunque está hablando ahí de la tentación, podemos entender que Dios va a permitir, hermanos, hasta donde nosotros podamos soportar con la ayuda de Él. Y Él sabe hasta dónde. ¿Por qué cree que a nosotros no nos pasa lo de Job? Pronto no lo soportamos. Él lo soportó, Dios lo ayudó. Entonces cuando están en ese momento ven un fantasma y gritaron. Yo no sé cómo gritaron y de seguro se asustaron. Pero entonces aparece el Señor, hermanos. Amén. Porque sabe que hay fantasmas que nos tienen asustados y gritando. Y no estoy hablando de fantasmas, ¿cómo se dice? No, de fantasmas físicos, sino de fantasmas que nosotros hemos creado en nuestra vida. Por ejemplo, fantasmas de que yo no puedo y así me voy a quedar como estoy. Fantasmas de estoy enfermo y ya Dios no me va a sanar. Fantasmas de que mi matrimonio está lleno de problemas y ya Dios no me va a ayudar. Fantasmas de que mis hijos no obedecen, no me escuchan. Fantasmas que nos están persiguiendo y nos hacen pensar, ya esto es imposible, ya no se puede más. Y cuando se encuentran en ese momento ellos, aparece el Señor caminando sobre las aguas, pero ahora
Cristo se sube a la barca y se calman los vientos. Y hubo grande bonanza, porque necesitamos dejar que Jesucristo se suba a la barca. Deja entrar a Jesucristo a tu matrimonio, a tu familia, a tu vida. Deja que sea Él quien obre, te ayude, te sane, te restaure, te fortalezca. Dale la oportunidad para que sea Él el que obre en tu vida, hermano, hermana, amigo. No sé con qué problema hayas venido, pero lo que yo te digo, que aquí hay un trono de gracia, a quien Dios nos hace la invitación de acercarnos confiadamente para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hoy Dios tiene, hermanos, la ayuda para alguien que la necesita. Alguien que de pronto hoy se siente cansado y siente que ya no puede más. Aquí está el trono de gracia. Y hoy podemos correr a la presencia de Dios. Hoy ya no huimos, sino corremos a la presencia del Señor. Aleluya. Quiero hacer una oración por alguien que esté en necesidad. Aleluya. Porque sé que aquí está el Señor sentado en su trono, el que gobierna con poder, con autoridad, el que lo llena todo de su gloria santa y de su gran poder. Aleluya. Su reino es reino sempiterno, siempre eterno. Su reino permanece para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Y Él está aquí. Yo quiero preguntarle, ¿quién necesita alcanzar ese oportuno socorro? Aleluya. La palabra socorro nos indica o significa aferrarse. Aférrese de la mano poderosa del Señor. Y le invito, hermano, que no se suelte de esa mano poderosa del Señor. Vamos, le invito al grupo de alabanza para que cantemos